Bienvenidos hermanos a un nuevo estudio de su canal Luz de Esperanza para el Alma. Este día les traigo un estudio muy interesante que todos en un momento dado hemos preguntado qué significa, por qué pasa esto. Y es la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué significan? ¿Cómo entenderlas y cómo aplicarlas? Comprendiendo los caminos de Dios en nuestra vida. Uno de los temas que más preguntas genera entre los creyentes es la voluntad de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas si no son su deseo ideal? ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios? La Biblia nos muestra que Dios es soberano y que tiene un plan perfecto para sus hijos. Sin embargo, también vemos que Él permite que las personas tomen decisiones, incluso cuando estas decisiones no coinciden con lo mejor que Él había planeado para ellas. Comprender esta diferencia puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, evitar mucho sufrimiento innecesario y aprender a confiar en Dios cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Primero, ¿qué es la voluntad perfecta de Dios? La voluntad perfecta de Dios es aquello que Él desea para nosotros según su sabiduría, amor y propósito eterno. Es el camino ideal que Dios ha preparado para sus hijos. El apóstol Pablo escribió, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo revela tres características de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta. Dios nunca planeó algo malo para sus hijos. Sus propósitos siempre buscan nuestro crecimiento espiritual, nuestra santidad y nuestra comunión con Él. La voluntad perfecta de Dios implica obediencia, fe y dependencia de su dirección. Por ejemplo, Dios deseaba que Israel confiara plenamente en Él durante su peregrinación por el desierto. Su plan era llevarlos rápidamente a la tierra prometida, pero la incredulidad del pueblo alteró ese proceso. Segundo, ¿qué es la voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva se refiere a aquellas situaciones que Dios permite, aunque no representen necesariamente su deseo ideal. Dios creó al ser humano con libre albedrío. Por esa razón, muchas veces permite que las personas tomen decisiones equivocadas y experimenten las consecuencias de sus acciones. Esto no significa que Dios apruebe el pecado o los errores humanos. Un ejemplo claro aparece en la vida del pueblo de Israel cuando pidieron un rey. Dios quería gobernarlos directamente, pero ellos insistieron en ser como las demás naciones. El Señor dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Primera de Samuel 8:7. Aunque Dios les advirtió sobre las consecuencias, permitió que tuvieran un rey. Aquella decisión no representaba su voluntad perfecta, pero sí entró dentro de su voluntad permisiva. Tercero, el caso de Balaam, un ejemplo de voluntad permisiva. Uno de los ejemplos más interesantes se encuentra en la historia de Balaam, cuando los mensajeros de Balac llegaron para contratarlo y maldecir a Israel. Dios fue muy claro, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Números 22:12. La voluntad perfecta de Dios era que Balaam no fuera. Sin embargo, Balaam siguió insistiendo porque deseaba obtener las riquezas ofrecidas por Balac. Finalmente Dios le permitió ir. Si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22:20. Aunque Dios le permitió el viaje, posteriormente vemos que el ángel del Señor salió para oponerse a él. Esto demuestra que una puerta abierta no siempre significa aprobación divina. A veces Dios permite ciertas decisiones para que aprendamos lecciones importantes. Cuarto, Israel pidió carne en el desierto. Otro ejemplo aparece cuando el pueblo de Israel se cansó del maná. Ellos comenzaron a quejarse y desearon volver a Egipto. Dios les había dado el alimento perfecto para su sustento, pero no estaban satisfechos. Entonces el Señor permitió que recibieran carne. La Escritura dice,
Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Números 11:33. El Salmo 106 resume lo sucedido. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Salmo 106:15. A veces las personas reciben exactamente lo que desean, pero descubren que aquello no era lo mejor para sus vidas. No todo lo que obtenemos es necesariamente la voluntad perfecta de Dios. Quinto, Jesús y el ejemplo supremo de la voluntad perfecta. Jesucristo es el modelo perfecto de obediencia. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el sufrimiento de la cruz, expresó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús nos enseñó que la voluntad perfecta de Dios debe estar por encima de nuestros deseos personales. Aunque la cruz implicaba dolor, era el camino perfecto para cumplir el plan de salvación. La obediencia de Cristo abrió el camino para la redención de la humanidad. Por eso dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Sexto, ¿cómo distinguir entre la voluntad perfecta y nuestros deseos? Muchas veces confundimos nuestros anhelos con la dirección de Dios. Por eso es importante evaluar nuestras decisiones a la luz de la palabra. Algunas preguntas útiles son: ¿están de acuerdo con la Escritura? Dios nunca guiará a alguien a hacer algo que contradiga su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. ¿Me acerca más a Dios? La voluntad perfecta siempre fortalece nuestra relación con el Señor. ¿Produce paz espiritual? Pablo escribió: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. ¿Cuenta con sabio consejo? En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Dios suele usar creyentes maduros para confirmar su dirección. Séptimo, Dios puede redimir nuestras malas decisiones. Una verdad maravillosa es que, aun cuando nos desviamos de la voluntad perfecta de Dios, puede obrar para bien. El ejemplo más notable es la vida de José. Sus hermanos actuaron con maldad al venderlo como esclavo. Sin embargo, Dios transformó aquella situación en bendición. José declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esto no significa que Dios apruebe los errores, sino que su soberanía es tan grande que puede usar incluso nuestras equivocaciones para cumplir sus propósitos. Octavo, la importancia de buscar la voluntad perfecta. Vivir dentro de la voluntad perfecta de Dios trae bendición, dirección y crecimiento espiritual. No significa ausencia de pruebas, pero sí la seguridad de caminar en el centro del propósito divino. Jesús enseñó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras decisiones comienzan a alinearse con su voluntad. La meta del creyente no debe ser simplemente evitar el pecado, sino buscar activamente aquello que agrada al Señor. Para concluir, la Biblia muestra que existe una diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y aquello que Él permite que ocurra. La voluntad perfecta representa el mejor plan de Dios para nuestra vida, un camino de obediencia, comunión y crecimiento espiritual. La voluntad permisiva ocurre cuando Dios permite ciertas decisiones humanas, incluso cuando no corresponden a su deseo ideal. Aunque estas decisiones pueden traer consecuencias, el Señor sigue siendo capaz de obrar con gracia y misericordia. Por eso, cada creyente debe procurar vivir como Jesús, diciendo cada día: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Que nuestro deseo no sea simplemente recibir lo que queremos, sino cambiar en aquello que Dios sabe que es mejor para nosotros. Cuando buscamos su voluntad perfecta, descubrimos que sus caminos siempre son más altos, más sabios y más bendecidos que los nuestros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Dios les bendiga, hermanos. Qué maravilloso mensaje, qué maravilloso estudio, el conocer la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios.
nos abre la mente a entender más a Dios y a conocerlo más y a quererlo más, a amarlo más y ser obedientes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amo en Cristo. Amén.